y ahorita hay mucha relación entre la economía y la neurociencia, por ejemplo. A mí yo prefiero los criminales, porque si pongo neuroeconomía no vendría nadie aquí. Entonces yo sí quiero conocer mucha gente. Y entonces la gente dice, no, es que pensamos que demasiada emoción no es buena, porque puede perjudicar nuestra toma de decisiones, pero muy poca emoción también no es buena. Y eso es lo que, el tema que nos concierne ahora, es lo que yo mido en la gente que veo. Entonces, cuando hablamos de integridad moral, es una pregunta recurrente. Todos aquí queremos, tanto en lo familiar como en lo social, queremos cómo educar a los niños con honestidad, compromiso y autocontrol en un mundo complejo y moralmente ambiguo. ¿Y cuáles son? Que ese mundo es y en el cual son inestables los lazos tradicionales entre la familia, la escuela y la comunidad, ¿no es cierto? Sí nos preocupa enormemente. Y entonces sabemos que las conductas antisociales pueden ir desde infracciones menores, desde copiar en la escuela y hacer trampa, hasta robar y asesinar. Y entonces la pregunta es, ¿cómo educar a los niños con integridad moral? Y los psicólogos han dicho, pues se tiene que educar con el castigo y recompensar las actitudes positivas y castigar las actitudes negativas. Pero eso no es suficiente. O sea, sí está bien, pero no es suficiente, porque corremos el riesgo de que los niños no hagan estas conductas cuando exista el riesgo de que los cachen. Entonces, pues eso no es la parte. Tenemos que asumir lo que estamos haciendo. Entonces la gente dice, no, hay que educar con valores, ¿no? Desde los valores de no robarás, no matarás, lo que te enseñan cuando vas a la iglesia, los domingos, pero pues eso tampoco funciona. Y sí les voy a contar, miren, aquí estábamos entrevistando a un sicario y les quiero platicar que el sicario es el que se ve todo guapetón, porque el otro es mi alumno César, que no se ve tan bien, pero sí es doctor y es lo máximo, ya se recibió. Y entonces le decía yo al sicario, oye, ¿cuántos has matado? Ay, pues como 30. Oye, ¿y también matabas? También violabas, perdón. Y entonces me dice, claro que no. Y le dije, ¿por qué no? Pues porque hay valores, oiga. Entonces, bueno, la teoría no es suficiente. Vamos a entender por qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces, yo les he platicado que he trabajado con más de 370 internos de muy alta peligrosidad. ¿De dónde los saco? O sea, en las cárceles, yo sí tengo un enfoque que sea muy científico. Estudio gente que no tiene antecedentes criminales, gente que tiene sociopatía, que es, ahorita vamos a definir, y psicópatas, de los peores del planeta, peores de peores, que tienen puntajes muy altos en sus escalas de psicopatía. Y entonces, esos, pues, ¿de dónde los saco? Pues voy a reclusorios estatales, a centros penitenciarios federales de alta seguridad y trabajo con individuos violentos, maridos golpeadores y policías judiciales. También trabajo con mujeres, trabajo más con hombres. No voy a decir por qué, porque ya me acusaron de misógena. Pero porque las mujeres siempre son inocentes, santas y todo. Y nunca hicieron nada. Como que no me cuentan todas sus cosas. Los otros sí me cuentan. Pero sí tengo. Ahorita van a ver. Aquí. Y entonces, mi primer caso que les he contado mucho, pues fue Mario Aburto, el asesino de Luis Donaldo Colosio, que me da el ataque porque cuando les cuento a mis alumnos de la UNAM,
Dicen, ¿quién es ese? Entonces yo me siento la viejita de 120 años, no tengo ni idea. ¿Sabe quién fue Colosio? Tampoco. Los voy a mandar a Historia de México, ¿no? Pero eso fue mi primer caso. Me hablaron. Yo me sentía Judy Foster, Silence of the Lambs. Corría. Eso fue mi primer caso. Y ahí estuve en Almoloya. Y vi también al Cholo, al que estaba acusado del Paco Stanley. A todos veía, yo estaba encantada. Dije, tráigame ese. Y luego también trabajé con el crimen organizado, ya les he contado. Trabajé con más de 120 internos de Piedras Negras, de Puente Grande, de todos, ¿no? Era como ir al súper. La verdad sí, checaba, porque yo dije, no, pues voy a estudiar a los sicarios, a los capos, a todos. Así es que cuando termine, si no me aplauden, se los voy a mandar. También a las de rojo por allá. O sea, tengo un perfil neuropsicológico, de personalidad, genético. No hay genes del bien y del mal, no, tampoco. Pero de todo este grupo. Luego, también, pues tenemos a los gobernadores. O sea, nada más de verle la foto no necesitaba yo evaluarlos. ¿Y se acuerdan de la esposa? Sí. Que decía, me merezco. Yo también hacía eso, ¿no? Para ver si me llegaba algo, pero no me llegó. Pero bueno. Tengo niños sicarios, que es una historia terrible, que era un niño que nació de unos gentes de Cuernavaca que se fueron de ilegales a San Diego y tuvieron a su hijo allá, tomaban cocaína y además cuando nació el Ponchis, nació con síndrome de abstinencia a la cocaína y luego lo mandaron a Cuernavaca y ahí se dedicaba, estaba en una célula de los Ventraliva, porque eso es muy importante. Nosotros ahí vemos a los niños en la calle y nos volteamos porque no podemos hacer nada, pero no hacemos nada y esto se nos regresa, ¿no? No le estoy diciendo que se vuelvan la Madre Teresa y que se los lleven a su casa, pero sí tenemos que hacer algo, ¿no? Y entonces él secuestraba y les pegaba a la gente. Bueno, unas historias, también tenemos estos que sí los vi, que violaron a sus compañeras y no era un acto de poder. Tengo a José Luis Calva Cepeda, el Caribe de la C. Guerrero, tengo a Juana Barraza Samperio, que digo, la verdad sí está feíta, ¿no? Bueno, yo ya les conté en otra conferencia que se casó en la cárcel. ¿Ustedes tienen novio? Es una pregunta. ¿Sí se casó? Yo tengo las fotos. Casi fui testigo, pero no. Bueno, tengo al coqueto que secuestraba en su microbús y hacía cosas horrendas. Tengo a que salió neuropsicólogo. No saben después. Él dijo, mi mamá era prostituta y a mí me violaba su amiga. Y además de chico me pegué en la cabeza, aquí enfrente, con el frontal. Y me mejoré después del golpe. Yo dije, no, pues estaba desinhibido y el golpe lo inhibió y ya, o sea, como si le hubiera hecho una Banfe, que es una batería que desarrollamos. Y luego odiaba a una novia que me hizo mucho daño. Entonces mandaba a su mujer a que se buscara a las vecinas y se las llevaba y mató a muchísimas. Pero él sí hizo su diagnóstico. Este es Andrés Mendoza, que les conté, el caníbal de Atizapán, de 73 años, que se comía a 36 mujeres y no sé cuántas más. Ya no les quiero contar, bueno, sí, aunque quieran saber, sí. Entonces lo fui a entrevistar a la cárcel y me dice el custodio, y me dice, ¿y dónde lo quiere entrevistar? Le dije, ¿qué me ofreces? Me dice,
pues si quiere el consultorio del dentista. Le dije, ¿estás loco? Pues quién sabe qué va a sacar de ahí, ¿no? Dije, no, ponme en el patio. Y entonces les digo, tú te pones acá, a los custodios, tú acá, yo dando órdenes. Le dije, pero estate cerca, no me vaya a agarrar a mordidas. Oye, pero les voy a decir algo. Le pregunté, ya les había contado, pero ¿y qué te dan de comer? Me dijo, pollo con calabacitas. Ay, le dije, ¿estás en serios problemas? ¿No? Pues porque nada más comía carne humana. Se comía las chichis. Pero empezó a engordar desde que comió pollo con calabacita. O sea, se pueden comer a sus amigas para que adelgacen si no les sirve la dieta. No estoy segura que esa sea la receta. Ahora, también es que no se movía tanto, ¿no? Pues en la casa de Elena están ahí tiradotas, en el otro tenía que ir por ellas y hacerles cosas y todo. Bueno, pero sí tengo sus perfiles neuropsicológicos. Bueno, entonces, no solo los evalúo neuropsicológicamente, que son pruebas que ustedes pueden usar si se entrenan para obtener el perfil de atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas. Les hacemos pruebas electrofisiológicas, no es un electro, son potenciales relacionados a eventos. Miren, hasta están contentos, ¿no? Se ven bien. A nadie obligo, pero pues es que están ahí tiradotes, no hacen nada. Entonces les digo, aquí están, se ven muy elegantes. Este es el peor psicópata que he visto en mi vida. Les hago estas pruebas, ahí estamos, les hacemos esta electrofisiología con estímulos emocionales, les hacemos a estas gentes, que también les digo que estudio mujeres. Esta es Sara Aldrete, la narcosatánica, la que agarraron, estaba en Tijuana, en el norte, y ayudaba a una persona que hacía ritos satánicos, y ella dice que nada más que ella era antropóloga y que nada más quería estudiar el fenómeno, y entonces pues le dieron un montón de años. Ella dice que es inocente, que ella no hizo nada. Hay una serie de ella, ¿no? Es la más histriónica, narcisista. Me regaló su libro y me enseñó todas sus heridas. Y ella es la madrina de Juana Barraza. Ella le escribía las cartas al novio de Juana, que fue y se casó con ella. O sea, la pueden ir a visitar y a lo mejor así consiguen novio. Ya les estoy dando tips, ¿no? Bueno, entonces hemos publicado diversos libros. Esos son unos. Tengo otros que son aburridos, como los lóbulos frontales y funciones ejecutivas y atención y memoria, pero estos sí están divertidos. Y trabajo con abogados. Trabajar con abogados, con mi amigo Eric, que va a venir después, es tan complicado porque me dice, con su venia. Le dije, ¿cuál venia, güey? Si soy tu amiga. Son tan rebuscados, ¿no? Bueno, entonces cuando hablamos de violencia, la violencia es compleja. La violencia puede ser primaria o puede ser secundaria. Secundaria es cuando existen condiciones como depresión. Con cada 20% de incremento en la depresión, se incrementa hasta 60% la agresión contra el cónyuge. Esto sí es serio. Si se las madrean o se madrean a los señores, hay que checar la depresión del que las está pegando. Hay traumatismos craneoencefálicos que pueden causar desinhibición frontal, el alcoholismo, las drogas. Todas son causas secundarias que, si las atendemos, disminuye la violencia. Pero la violencia puede ser primaria, y esto es, a mí lo que me ha interesado estudiar, los malísimos, no los malditos. Y eso se ha definido como trastorno antisocial de la personalidad, que a mí no estoy de acuerdo con ese término, que está en el DSM-5, pero creo que es erróneo, porque no habla de los rasgos de psicopatía. La psicopatía es un trastorno de personalidad, y que una característica muy importante es la
insensibilidad. Eso es un rasgo muy importante. Y entonces es una máscara de sanidad, me encanta. Esa es la definición original. Se ven normales, se ven encantadores, pero no. En el fondo, cuando ya los estudian, tienen estos rasgos de insensibilidad y otros rasgos de personalidad. Entonces la psicopatía tiene un componente genético que ahorita voy a explicar, pero ciertos factores medioambientales que disparan estos genes, que ahorita va a quedar más claro, y hay una sociopatía que tiene que ver con factores ambientales que puede estar asociada con sociopatía neuronal y sociopatía cultural. La sociopatía neuronal tiene que ver con alteraciones aquí en los lóbulos orbitofrontales, atrás de la frente, que ahorita les voy a enseñar que he encontrado en Juana, que se ve normal, pero sí tenía alteraciones orbitofrontales, que afectan la capacidad de percibir el dolor de los otros. Eso es muy importante, porque cuando tú quieres hacerle daño a alguien, si tú eres capaz de percibir el dolor del otro, ese es un inhibidor muy importante. Y la sociopatía cultural se adquiere cuando existen factores medioambientales que te obligan a dar un cambio en tu sentido de vida, y eso es lo que tenemos en nuestro país frecuentemente. Entonces, yo siempre les he platicado, esto me encanta, se le atribuye a Shakespeare, que nadie sabemos si sí lo dijo o no, pero suena muy bonito, que el cerebro es la frágil morada del alma. Y es que cuando somos los psicólogos y los psiquiatras, es que existe una línea muy tenue entre lo normal y lo patológico. Es normal estar triste, pero es anormal la depresión. Es normal la tristeza, el miedo, pero la fobia es un miedo desproporcionado al tamaño del estímulo, es normal la alegría, pero también es normal la agresión. La agresión es una respuesta biológica innata que compartimos con otros mamíferos y tenemos un sistema biológico. Todos tenemos agresión, pero la violencia es una agresión hipertrofiada, es una respuesta en donde queremos dañar a alguien más, tiene la intención de causar un daño a los demás o a mí mismo. Y eso es diferente. Yo trabajo con gente muy violenta, no necesariamente con gente agresiva. Y entonces, un inhibidor de la violencia es la emoción. Y las respuestas emocionales son inhibidores, pero es algo muy rápido. Y entonces la palabra emoción, pues ya lo vimos en la conferencia de Rojas, deriva de la palabra latina movere, que significa remover, agitar o excitar, y se refiere a algo que pone a la mente en marcha hacia una acción positiva, negativa. Es algo muy rápido, que hay emociones básicas, que es la que sentimos cuando sentimos esta taquicardia, que la podemos interpretar como miedo, como tristeza, como asco, desprecio, pero es muy rápido. Eso lo puedo medir en el laboratorio. Y hay emociones complejas, pero son emociones. Y algo que yo me he dedicado, que es algo relativamente novedoso, son las emociones morales. Entonces, ¿qué es eso? ¿No? Pero son emociones. Y estas son reacciones inmediatas y automáticas en situaciones éticas y que se experimentan de manera intensa y pueden incluir respuestas fisiológicas como la culpa, cuando yo tengo una mala evaluación de mi conducta, o el orgullo, cuando tengo una buena valoración de mi conducta, y sirven para guiar el comportamiento hacia lo que se considera moralmente aceptable o inaceptable. Y yo creo que esto es un campo en donde la filosofía y la neurociencia estamos interactuando. Esto es el equipo que yo uso de resonancia, que es un equipo de resonancia magnética funcional. Y este es el equipo que uso para registrar potenciales relacionados a eventos, que son respuestas muy rápidas del cerebro. Y entonces, estos es como registro de emociones. No voy y le digo a Juana, ay, ¿y tú eres buena o mala? No, pues yo soy buenísima, ¿no? Y el Caníbal también es buenísimo. Si han oído estas entrevistas que hacen a alguien en la tele y en YouTube, que todos dicen que son buenísimos, esas son puras
tonterías, ¿no? Esto es medir si son o no son, ¿no? Y entonces los sentimientos morales son experiencias más duraderas que tienen que ver con la cultura, y estos sentimientos pueden durar desde minutos hasta días y muchos años, y las culturas moldean estos sentimientos, y hay culturas hay cambios en las diferentes culturas. Por ejemplo, las culturas orientales no muestran tanto las emociones, y las occidentales, como los latinos, sí las muestran. Y entonces es el papel de la cultura en la expresión de los sentimientos, no de las emociones, sino de los sentimientos. Bueno, entonces, ¿por qué estudiar las emociones morales? ¿A quién importan? Pues es porque tiene que ver en un extremo de las emociones morales, da lugar a las conductas prosociales y altruistas, y eso es lo que queremos en nuestros niños, ¿no? Y en nuestra sociedad, no como las de rojo, que sí nos van a aventar cuando pase alguien, ¿no? Y en otro extremo provocan conducta egoísta y antisocial. Y entonces, como aquí está Juana, cómo ahorcaba a sus víctimas, este güey que se puso para que enseñara cómo las ahorcaba, ¿a poco se hubieran puesto? Medio güey, ¿no? Yo no me dejaría, las ahorcaba con lo que encontraba, en cualquier cosa. Bueno, y entonces un componente que está sobreutilizado, que tiene que ver con un componente de las emociones morales, es la empatía. Y la empatía, la gente dice, ay, no eres empático si eres. No, la empatía es muy importante, perdón, porque es un componente crucial de la experiencia emocional y nos tiene que ver con que yo responda al dolor de los demás. Eso es la empatía. Y entonces en el ser humano, en el cerebro, la comunicación afectiva tiene que ver con, para que nos comuniquemos, puede ser lingüístico, puede ser paralingüístico, con la entonación. ¿Estás bien? ¿Vienes a mi casa? ¿Oh? ¿Vienes a mi casa? Entonces, con la entonación es muy importante, eso es lo que analizamos, o la situacional. Y tenemos baterías que miden todos estos aspectos. Esto es medir la comunicación afectiva. Pero entonces el ser humano, tenemos diferentes áreas del cerebro que se conectan unas con otras, porque esas conexiones son las que nos permiten entender, pero nos conectamos unos con otros. Ya va a decir, esta ya va a meditar y nos va a echar estos rollos. No, sí nos comunicamos unos con otros y estamos analizando todo el tiempo. Y entonces, estos aspectos es que tenemos una empatía emocional en donde yo respondo a las emociones de los demás, y nosotros hemos medido con resonancia las áreas del cerebro que participan. Tenemos una empatía activa, que en donde yo digo, ay sí, pobre, claro que entiendo, pobre, pero te vale madres. Entonces, sabemos qué áreas se prenden, y entonces tenemos qué pasa en el cerebro, y es cuando registramos a todos estos criminales y vemos si tienen empatía cognitiva o empatía afectiva. Yo ya les he pedido miles de veces que me manden a los diputados, senadores, a los presidentes, ya les he dicho. De veras, no. Miren, en una época se hablé con los del INE. Y me dijeron, órale doctora, sí te lo digo, pero el criterio es que solo nos puede dar los resultados a ti, a nosotros, y tú no puedes sacar nada. Y yo decía, ya vas, güey. Sale que ese ratero y van a decir, esta doctora dijo que está muy bueno este señor. Y es el peor ratero y el peor no. Entonces dije, pero para el año que viene, ¿no? Oigan, ya, no les he dicho, pero ya tengo el perfil de Martín, el que organiza todo esto. Pero no se los pude traer, porque entonces ya nunca más me va a volver a invitar. Pero bueno, no se preocupen, estamos en buenas manos.
Al ratito les cuento, pero... Bueno, entonces gente como que ustedes hasta se tomarían un cafecito con él. Bueno, no tanto, no exageren. Ese es el caníbal de Atizapán. Todos los vecinos decían que era muy buena persona. Ese se llevaba a las señoras a su casa y las terías con él. Qué feo, ¿no? Yo no me iría ni de loca, pero sí se las llevaba y pues les ponía cloroforma y luego las violaba y luego se las comía. Qué feo, y les llevaba la carne a los vecinos. Y el canibalismo es horrible para los humanos. Hay un canibalismo espiritual, les voy a decir qué es. O sea, en ciertas tribus, tú en los rituales que se te muere alguien muy querido, lo incineras y te lo echas en un tecito. No está tan mal, ¿no? Bueno, pero hay diferentes tipos, pero el canibalismo así no es aceptable. Entonces, cuando tú hablas de conducta violenta, no es que Juana Barraza se pare un día y digo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ir a matar viejitas, que se echó a 16 intentos de homicidio en otras 2, ¿no? Viene de un asesino serial que tiene un perfil muy diferente de un asesino en masa, de un asesino terrorista. Cada quien tiene características muy diferentes y el asesino en serie mata algo de él mismo en las víctimas que escoge, y entonces son fantasías aberrantes que generas en la infancia y que vas nutriendo a lo largo de la vida, y cuando existe un estrés específico en tu vida actúas estas fantasías. Un asesino en serio es muy raro que se suicide, nunca se va a suicidar, bueno sí, uno que otro. Pero el asesino en masa escoge matar a muchos de jalón y luego se suicida. Tiene una enorme agresión contra el mundo y piensa que y luego pues se mata él mismo. El terrorista piensa que está salvando al mundo. Entonces son muy, dependiendo del tipo de crimen y el tipo de víctima. ¿Se acuerdan de este niño de Monterrey que llegó y que mató a su maestra? Y pues, en México no hay asesinos en serie, hay muy poquitos. Todos son los gringos, qué bueno que se ponen por allá. Poquitos europeos, pero los latinos no tenemos asesinos en masa, que es muy interesante, ¿no? Bueno, entonces, por eso yo no les quiero enseñar el de Martín, porque quiero que me siga invitando para que venga con ustedes. Es lo máximo, Martín, y Blanca también. Bueno, entonces la conducta violenta va a ser producto de factores de riesgo familiares, factores de riesgo sociales y factores de riesgo individuales. Y ustedes dicen, ay, pues que no, yo sí tengo y he publicado cuáles son esos factores de riesgo. Y entonces los hemos estudiado pues con todo esto, no nomás voy y los entrevisto. Y entonces para estudiarlos, hay que identificar las variables que vamos a estudiar, hay que cuantificar objetivamente lo que vamos a hacer, su perfil neuropsicológico, hay que estudiar las características clínicas y psicológicas, vemos los rasgos de psicopatía, hay que establecer el nivel de peligrosidad y evitar cimentarse en influencias subjetivas de algunas evaluaciones clínicas que pueden ser manipulables. Yo ya no se ofendan, yo no sé si ustedes aplican la bailando bajo la lluvia, que ya sé que no se llama, pero si quieren aplíquenlo, pero es una cochinada. El hombre bajo la lluvia, ¿qué carajos quiere hacer eso? Si le pones paraguas o se lo quitas bueno, si quieren aplíquenla, pero hay otras cositas que pueden hacer que bailando bajo la lluvia. Bueno, entonces hacemos todo esto. Esta es Juanita, aquí es como mataba a sus clientes, y aquí estaba yo. ¿Qué tal? Llegué de una boda y me pusieron ahí un vaso de vidrio. Dije, estos están enfermos mentales, lo rompe y me degolla. Eso nunca se me olvida. Bueno, le hicimos esta prueba que tiene normas, ella es completamente analfabeta
y luego me la saqué de la cárcel y le hice una tomografía por emisión de positrones, y ustedes no saben, pero si vienen a trabajar un día conmigo, hay alteraciones en las partes dorsolaterales frontales, que tiene que ver con esta toma de decisiones basada en emociones. Entonces, si hay una base biológica, o sea, no matas porque sí, hay algo que pasa en tu cerebro que afecta tu toma de decisiones, más otras historias de vida. Bueno, aquí está mi equipo, está chulo, ¿no? Que no es mío, lo pido prestado y fiado, porque nunca tengo dinero. Entonces, esta es la batería. Ya sé que está muy feo, pero pues así es como provoco emociones, agradables, desagradables, neutrales, que aquí, que a menos que tengas un fetichismo para los Kleenex, es neutral, ¿no? Con contenido moral, las tenemos bien clasificadas, y aquí la estamos evaluando. Ella decía que estaba muy contenta de trabajar conmigo porque yo era ruda como ella, porque era una mandona. O sea que soy de cuidado, no crean, parezco mona, pero no. Estos son estudios que hacemos en donde podemos detectar cómo el cerebro está procesando. Aquí es como procesas agradable, desagradable, moral y neutral. El cerebro sí ve las diferencias, y esta es Juana, le da igual, dice sí está re feo, pero su cerebro no ve la diferencia. También trabajo con pedófilos. Trabajar con un pedófilo es muy difícil, porque todos dicen, si yo nomás le estaba asomando la piernita, y hacemos palabras de estímulos de sexo con niños, sexo con adultos, y cuando damos a un pedófilo sexo con niños, no hay incongruencias. No es que use estas pruebas para diagnosticar, pero sí ayudan a hacer el diagnóstico y poder detectar. Y esto lo hice con pedófilos comprobados que están en la cárcel. Y entonces, entre los factores sociales, obviamente también intervienen. Esta película que fue muy famosa, ¿no? Y entonces, también hay factores genéticos, no hay genes del bien y del mal. Y entonces hay un gen que tiene que ver, los genes lo que producen enzimas que regulan cuánta sustancia química hay en el cerebro. Y entonces ustedes funcionan con neurotransmisores. La dopamina, cuando se echan su churro de marihuana, que ustedes se ven lo más fresas del planeta, no creo que se eche nada, pero cuando se echan su copita de vino, o su pastelito de chocolate, o cuando ven a George Clooney, ¿qué tal de guapo? ¿No? Ya, ustedes comparten conmigo, mis alumnas dicen, ¿quién es George Clooney? Pero bueno, generan dopamina. Pero este gen que tiene que ver con la producción de dopamina, serotonina, que tiene que ver con el estado de ánimo, cuando están deprimidos les dan Paxil o Prozac y producen más serotonina. Este gen que tiene que ver con la producción, si yo lo altero, ¿qué creen que pasa? Produzco un ratón asesino que empieza a matar a sus amiguitos. Y entonces, si estreso a los ratones, así que, ¿cómo estés? Yo no hago eso. Yo no quiero estresar a nadie porque vivo bastante estresada. Pero los ratones los estresas y los pones ahí en un tanque y modificas el gen. O sea, estos ratones estresados se vuelven muy agresivos. Sus amiguitos que no estresaste, no. Y entonces lo más interesante es que los críos de los ratones que estresaste, ¿por qué creen que está México como está? Porque los críos de los ratones estresados nacen igual de violentos, que nunca los has estresado, nunca vieron al ratón papá que le pegaba a la ratona mamá, no, pero nacen muy violentos. Y entonces la teoría es que no modificas el gen, modificas proteínas que envuelven al gen, que los ponen en su lugar, y eso hace que se libere la proteína. Y entonces expresas genes que no se iban a expresar. No entendieron ni madres, pero créanme. Es muy científico. Tenemos que cuidar a los niños. Entonces, estudiamos los genes en los de la cárcel,
Y entonces vemos que tanto abuso y eventos estresantes, si les pegaban, si veían escenas de sexo, y encontramos que el total de abuso temprano en la infancia, sufrido en la infancia, así como observar escenas sexuales, se correlacionaba con el nivel de psicopatía. Yo puedo checar su nivel de psicopatía, su nivel de maldad. A las de allá ya las tengo clasificadas, chéquenla, para que no se vayan junto a ellos. Son 2 de rojo, enséñenles quiénes son. Pero hay gente que nunca, a este maldito que se comía a la señora, nunca lo maltrataron. Era de Oaxaca. O sea, hay psicopatía que naces malo, psicópata. No lo maltrataron. Bueno, no le encontré. Entonces hay psicopatía primaria. Y entonces, ¿qué causa que los niños tengan tendencias egoístas o no? Hay teorías sociales. Mis 3 hijos son economistas. No se los presumo. Yo dije, pero si les di pecho 9 meses, no sirvió de nada. Entonces un amigo me dice, sí sirvió, no para orientación vocacional, Feli. Pero bueno, ¿por qué les digo? Porque este libro lo escribieron unos economistas muy famosos, que se llama Freak Economics. Y entonces, que encontraron que en Estados Unidos había disminuido la violencia en una época. Y entonces fueron 18 años antes y encontraron que había afectado socialmente y habían encontrado que se había permitido el aborto en esa época. Y entonces escribieron, entre otras cosas, que los niños no deseados son los criminales del futuro. Y eso lo dije en una cuestión de padres cristianos y casi me matan. Pero bueno, se me hace muy interesante. Yo creo que es mucho más complejo, pero los niños no deseados sufren de una falta de apego. En algunos casos puedes no ser deseado, pero luego si los quieres. O sea, no creo que sea tan sencillo, pero es un libro muy interesante que tiene cómo los factores sociales pueden afectar o pueden influir. ¿Sí me entendieron? Sí. Y entonces sabemos, los psicólogos sabemos esto, que el apego entre la figura del cuidador es muy importante, que hay apego seguro y que tiene que ver con el estilo de crianza, que el estilo de crianza dictatorial es, aquí se hace lo que yo digo y te friegas, y el estilo de crianza indiferente genera individuos con poca responsabilidad social, y que el estilo de crianza de padres que sean autoritarios, pero que negocien, que haya reglas, pero que negocies, sí ayuda en crear individuos con responsabilidad social y que haya autorregulación. Y como en la parte económica, ¿cuándo tienes que intervenir? Dices, pues no hay dinero en el país, ¿cuándo tengo que intervenir? Esto lo publicó James Hackman, que es un economista, y entonces encontró que entre más temprano intervengas en etapa preescolar, la tasa de retorno en capital humano es mucho mayor que, claro, si vas cuando ya en la adolescencia ya están todos fregados, pero pues sí hay que hacer algo. Entonces, nosotros hemos hecho programas de intervención en comunidades en extrema pobreza, no porque ahí se den los malos, se dan en todos lados, pero hay mucho estrés, y estimulamos el desarrollo cognitivo y damos programas de desarrollo para los padres y trabajamos con el desarrollo. Yo siempre digo que la SEP, no quiero hablar más de la SEP, pero sí voy a hablar mal. O sea, enseñarles a los niños a que se aprendan de memoria las cosas es Google, ¿no? Pues ¿cuándo se descubrió América? ¿A quién le importa? ¿No? Lo que tienes que estimular es inhibición, que haya autocontrol, que tengas la capacidad de memoria de trabajo, no que te aprendas las cosas, sino que puedas manipular la información, retenerla y asociarla con lo que tengas. Eso se llama memoria de trabajo. Y tienes que entrenar flexibilidad cognitiva, no las estupideces que les enseñan a nuestros pobres niños.
Y eso sabemos que tiene que ver con el desarrollo de esas capacidades y funciones ejecutivas. Y hay programas maravillosos que podemos desarrollar. Y entonces hemos implementado esto en estas comunidades y damos autorregulación, que tú seas capaz de controlar, porque la falta de autorregulación provoca trastornos de desarrollo, problemas de externalización, obesidad y provoca muchos problemas. Y entonces, y en la parte muy temprana, los adultos son el cerebro externo que luego el niño va a internalizar. Y entonces, pues, en lugar de que tengamos unos adolescentes que tienen problemas muy severos, tenemos adolescentes que están integrados. Y entonces tenemos programas para que la gente pueda resistir pandillas y podemos detectar rasgos de psicopatía desde los 3 años. ¿Qué quiere decir? Los niños con rasgos de psicopatía son egocéntricos, incapaces de compartir y muy exigentes, inflexibles con sus padres, tienen tendencia a desobedecer, si hacen caso suelen ser bajo amenazas e igualmente intentarán salirse con la suya, difíciles de expresar emociones, y las emociones son muy evidentes en los niños y prácticamente no las disimulan, pero los niños sienten poca empatía, son insensibles y no sienten culpa. O sea, los detectamos desde los 3 años. Hemos trabajado con niños en albergues terribles, historias terribles, y hacemos programas de intervención cognitivo-conductual, y duran 16 sesiones. Les hacemos mediciones de este tipo, de resonancia, cuando están procesando emociones. O sea, porque yo les puedo decir, no, yo soy refregona, yo sí te ayudo, pues enséñame, les ayudo, ¿no? Y entonces les hacemos estos programas, tenemos emociones, los meto en estas máquinas espantosas. Es un estudio horrible, los enveneno con 80,000 dulces, los vuelvo prediabéticos, pero hago ciencia. No debería confesar porque las de rojo me van a matar. Y medimos el grado de abuso, los rasgos de psicopatía, y encontramos con pruebas neuropsicológicas y encontramos que sí cambian. A nadie curamos tampoco, pero sí mejoran. O sea, los psicólogos tenemos estrategias fantásticas que hacer. ¿Y qué creen? Que me dirigí a Martín, por eso no les puedo dar su perfil. Le dije, Martín, vamos a hacer algo en Puebla, porque los veo re mal a los poblanos. Hicimos un estudio con 150 niñas, puse a Roxana a aplicar pruebas, y a un niño que funciona como mi guarura, no sé ni quién es, pero bueno, y hicimos, cuando ustedes trabajan en la escuela, tienen niños con déficit de atención, con hiperactividad e impulsividad, con positivo desafiantes y con rasgos de psicopatía. Los identificamos con estos instrumentos y encontramos que había un 20% con rasgos de psicopatía, que eran diferentes con los déficits de atención, y que los rasgos de psicopatía se correlacionaban con estilos de crianza. Y esto se me hace maravilloso, porque puede citar a los papás a que vayan. Entonces, pues ahí los voy a visitar. Luego voy a checar la lista de asistencia y les voy a mandar a ver si quieren colaborar. Pero creo que yo no me voy a esperar a que Morena nos dé dinero para hacer algo. No es Morena ni nadie. No me vayan a odiar, porque a lo mejor son de Morena ustedes. Pero sí creo que debemos hacer algo. Lo publicamos. Ahí está Martín, es coautor, ¿cómo ven? Martín y su esposa y todos los chicos que nos ayudaron, y creo que como sociedad podemos hacer muchas cosas, que la ley generalmente no se aplica como se debe, que hacemos trampita, que no me oiga mi amigo, y que la sociedad tenemos que ayudar, porque los niños aprenden a hacer bullying con internet, y que la integridad moral tiene que ver con el individuo, con la familia, con la escuela y con la sociedad, y que es una labor de todos, y que luego decimos tanta violencia, y que la violencia es un problema de salud pública,
y que todos tenemos algo que hacer, que sí se puede modificar y que el grado de interconexiones en el cerebro es muy importante para que funcione bien y que es lo mismo que pasa en la sociedad. Entre más conectados y más podamos ayudar y ser receptivos, y no es nada más decir cosas, creo que es de verdad, podemos cambiar nuestro país. Pues muchas gracias a todos ustedes. La pregunta que les dejo es que la agresión es biológica, pero la violencia se aprende, es un problema social. ¿Ustedes cómo pueden ayudar? Entonces los dejo de tarea. Muchas gracias. Esta es mi laboratorio.